Le damos la bienvenida a todas y a cada una de las que en esta mañana se conectan a este poderoso devocional. Hoy culminamos la lectura del libro de El poder de la oración de madrugada de nuestro pastor Juan Carlos Harrigan, eh, dándole gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida, porque cada día Él está con nosotros como poderoso gigante, porque nuestro amado Dios nos enseña a vivir, nos enseña a través de estos grandes siervos del Señor, nos enseña a ver las cosas a la manera de Dios. Amén. Así es que si esta grabación, esta lectura de la palabra, este mensaje toca tu corazón, compártelo con más personitas, con más varones, con más mujeres, para que puedan entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El devocional de hoy se titula Y todo lo que pidiereis creyendo en oración, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis creyendo en oración, lo recibiréis. Capítulo 10 del libro dice, donde no hay oración, no habrá poder. ¿Quieres el poder de Dios sobre tu vida? Ora. ¿Quieres el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida? Ora. ¿Quieres ver milagros? Ora, porque los milagros suceden en la oración. Amén. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 21, en su versículo 22 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está, escrito está, que todo lo que pides creyendo, tú puedes orar, puedes pedir, pero si no crees, no vas a recibir. Creyendo. Damos la gloria a Dios. Aleluya. En este capítulo, el autor del libro nombra algunos personajes, algunos hombres y mujeres de Dios que impactaron el mundo con la oración. Ahí está, habla de Charles Simeon. Charles Simeon se dedicaba a orar desde las 4 de la mañana hasta las 8 para hablar con Dios. Wesley pasaba 4 horas diarias en oración. Charles Simeon manchó las paredes de su cuarto con el hálito de sus oraciones. ¿Te parece que entren a tu habitación y sientan el perfume del Señor? Sientan que allí hay una oración constante, continua, una búsqueda, se perciba en el ambiente. Así que Lutero dice, si fallo en pasar 2 horas en oración cada mañana, el diablo tendría la victoria a través del día. ¿Qué te parece esta frase de Lutero? Si fallo en pasar 2 horas en oración cada mañana, el diablo tendrá la victoria a través del día. Pero en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que estaremos en oración todo el tiempo, porque no es necesario. Usted entra en su aposento, ora el tiempo con tiempo, allí con el Señor se pone de acuerdo, pero durante el día su pensamiento debe ser el Señor. John, ¿qué nos dice? Dame a Escocia. Le dijo a Dios, dame a Escocia o muero. Y Dios le dio Escocia. Y así muchos otros autores, el reverendo Guillermo Branham, fue el instrumento que Dios usó para la salvación de centenares de personas donde quiera que iba. ¿Qué está haciendo Dios a través de ti, de tus oraciones? Vamos a estar atentos a ver qué es lo que Dios hace a través de nuestras oraciones. Linton solía estar atento. Linton solía estar tanto tiempo a solas con Dios que siempre parecía encontrarse en una meditación perpetua. Mire eso. Tú puedes estar cocinando, estás en una meditación, porque nuestra mente nunca descansa. Entonces, para estar pensando en las obras del enemigo, mejor medito con Dios.
No importa si voy en el bus, si voy en el taxi, si estoy en una cita médica, si estoy esperando que me llame, si estoy haciendo una fila, yo estoy ahí meditando con papá. El reverendo Ken pasaba tanto tiempo con Dios que se decía que su alma estaba enamorada del Señor. Ay, Dios mío, mi alma te anhela. Yo también quisiera que dijeran de mí que mi alma está enamorada de Dios, porque es la realidad. Mi alma está enamorada de Dios. Y así muchos otros escritores de libros cristianos, que se pasan horas meditando con Dios. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Aquí está escrito en el libro, dice, la falta de oración es pecado. Y nosotros decimos, no, yo estoy bien con Dios, pero en todo el día no te acercaste a Él, no te acercaste a su presencia. En 1 Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren lo que dice la palabra. Amén. Está lejos de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar. ¿Por quién? Por mi esposo, por mis hijos, por la humanidad, por el enfermo, por el cansado, por el abatido y aún por mí misma para permanecer en Jesús. Hay otra versión de la Biblia que dice, ahí la misma cita, 1 Samuel 12:23, dice, por mi parte Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por ustedes. Yo les enseñaré el camino bueno y recto. Mire cómo la Biblia es tan explícita. Samuel fue uno de los pocos profetas que nunca sus palabras cayeron al suelo. Este hombre era tan poderoso que en una ocasión pidió a Dios una señal que demostrara que estaba con él, y la Biblia dice que hubo truenos y relámpagos en el cielo como señal de que Dios estaba con él. Ay, mi alma te alaba, Dios. Qué hermoso conocer todo esto, adquirir el conocimiento de todo lo que hacían esos grandes profetas en la palabra. ¿Querías el secreto de Samuel? Profeta de Dios, ya lo tienes. Era un hombre de oración. ¿Eres tú un hombre de oración? ¿Eres tú una mujer de oración? Evalúate y avanza. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Está la gente reconociendo que Dios está en tu vida? ¿Está reconociendo la humanidad que Jesús está en ti? La gente veía a Pedro, veía a Juan y sabían, porque ellos hablaban con denuedo, con elegancia, con amor, aunque no eran letrados, hablaban con amor del Rey que vivía en sus vivía en sus corazones, porque hoy ellos están en la presencia de Dios. En Marcos 3, del 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aún Jesús siendo Dios, 100% Dios, tenías que escoger a 12, pero antes de escogerlo, fue al monte a orar. ¿Estás tú dando un paso sin ni siquiera decirle a Dios antes? ¿Te estás metiendo en situaciones que ni siquiera has consultado con Dios? Tomemos nuestro mayor ejemplo, Jesús. No hacía nada sin hablar con su Padre Celestial. Fíjate lo que dice, llamó a los que él quiso. Primero para que estuvieran con él y luego para enviarlos. Yo pienso que cuando él bajó del monte, ya bajó con una lista. Este y este van a ser mis discípulos llamados apóstoles. Amén. Alguien dijo,
No puedes hablarles bien a los hombres de Dios si primero no hablas a Dios de los hombres. Ay, mi alma te alaba, Dios. Cada mañana, Señor, mira cada una de tus hijitas por nombre. Toca sus corazones, Dios, y que tu paz les abrace. Una oración constante, continua. Enséñanos a orar. Puedes pedirle a papá. Puedes pedirle a papá. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Nótese que no dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos. No, enséñanos a orar. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros sobrenaturales y sin embargo, nunca dijeron, enséñanos a hacer milagros, sino enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían que el resultado de los milagros era la vida de oración que Jesús tenía. Jesús duraba 5 horas orando y bajaba y le decía al paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. Pero hoy pasamos 5 minutos orando y después duramos 3 horas diciéndole a la persona, sé sana. Y gritamos y reventamos y no hay respuesta. ¿Por qué? No lo hemos pedido en lo secreto a nuestro papá. Así es que, mi amado, es por esto que encontrarás que los apóstoles vivían una vida de oración profunda. Ellos sabían que si querían tener resultados, tenían que orar como su maestro les había enseñado. La oración fue parte del secreto de los apóstoles. Jesús dijo, harán las cosas que yo hago. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Oraba muy de mañana, muy de mañana. En el libro de los Hechos es evidente la importancia que los apóstoles le daban a la oración. Y dice la Biblia en Hechos 6, del 2 al 4. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué les parece? Buscaban a gente que atendiera a los demás, mientras ellos se ocupaban de la oración y en la administración de la palabra. Amén. Qué bueno es conocer todo esto. Aquí podemos ver los dedicados que eran los apóstoles a la oración. No negociaban su tiempo con Dios, con nadie ni con nada. Fíjate, a pesar de las necesidades que habían en la iglesia, los apóstoles no dejaron de orar. Había tanta necesidad que solo la oración podía ayudar. Dice el versículo, nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. A veces nos conformamos solo con orar, pero ya no me dio tiempo de leer la palabra. No, persistiremos en la oración, pero también en la palabra. Adoramos tu nombre, Jesús. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Alabamos tu nombre, Jesús. Cuando tú predicas, cae el Espíritu Santo de Dios sobre la gente. Cuando tú le compartes a alguien, el Espíritu de Dios le toca. Ahí tenemos que irnos examinando, mis amadas. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esta gente era incansable, porque su descanso estaba en la oración. Si leemos en el principio del capítulo de Hechos 10, dice,
te darás cuenta de que Cornelio era un hombre de oración. Tanto el que recibió como el que predicó eran hombres de oración. Puedes ver el estilo de vida que tenía Pedro, una vida de oración. Mientras él hablaba, cosas sucedían. Sigamos estudiando la palabra. En otra ocasión vemos esto. En otra ocasión de Pedro vemos esto. Está en Hechos 3, del 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron las piernas y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Qué hacían los apóstoles? Oraban. Y luego hacían lo que decía Jesús, lo que hacía Jesús. Levántate. Este milagro de este hombre imposibilitado fue uno de los más sobresalientes. El hombre llevaba más de 40 años en esa condición. Había nacido así hasta que llegaron los hombres de oración, los que pasaban horas en la presencia de Dios. ¿Quieren los milagros? Búscalos en la presencia de Dios. Y solo tendrás que profetizarlos. Solo tendrás que decirlo, provocarlo. Estás orando por tu esposo, por tus hijos. Ponte de acuerdo con Dios. Dice que Pablo iba a la oración. Así es que ve a la oración y luego pronuncia tu milagro. Pablo y la oración. La Biblia cuenta que cuando este hombre perseguía a la iglesia, aquí está hablando de Saulo, que luego se llamó Pablo. Este hombre que perseguía a la iglesia camino a Damasco fue sorprendido por el Señor Jesús en una visión. Quedó ciego, pero luego vemos en esta historia que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y sus ojos fueron sanados. Ahora veamos qué hubo antes de la oración y luego después. Hechos 9 del 11 al 12 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es evidente que antes que Pablo recibió el toque de Dios, cuando él estaba en oración, siempre ha sido el patrón de Dios. No ha cambiado. Antes de una manifestación del poder de Dios, hubo un tiempo de oración. Y notemos algo aquí muy importante que a mí me sorprende, me llama mucho la atención, es que Jesús le habla a los dos. A uno le dice: ve a la calle derecha, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Y Saulo, en oración, Dios le muestra la visión de que un varón llamado Ananías entrará y le pondrá las manos encima y recobrará la vista. Habla a las dos personas que están en oración. Entonces, colócate en oración y sabrás cómo actuar, porque Dios direccionará tus pasos.
Hechos 13 del 2 al 3 dice, mirando esto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo siempre he visto que en el ambiente de la oración, en esa atmósfera es donde lo espiritual se hace visible, manifiesto, y es donde lo invisible se hace visible. ¿Quieres ver? Ora. ¿Quieres obtener tu milagro? Ora. ¿Quieres que papá actúe? Ora. Cuando oras, las puertas se abrirán. Para la iglesia primitiva, la oración era el método que usaban para tener respuesta, abrir puertas y ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Queremos ver la gloria de Dios, pero estamos atribulados, haciéndole caso al diablo, escuchando todo lo que el diablo nos dice. Se fue, ya viene, vino, hizo, no hizo. No, no estés pendiente de la persona, estate pendiente de lo que Dios te va a decir. Pídele a Dios. Cuando yo me meto en esta habitación a orar, le digo al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a orar? Llévame a la presencia del Padre y dime, ¿cómo oro? Si el Espíritu Santo me dice en lenguas oro. Si me dice de tal forma, guerreando lo hago, pero déjate direccionar. En Hechos capítulo 12 del 4 al 5 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados custodiando. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué les parece? Un hermano estaba preso, pero los de afuera, los que estaban libres, no se cansaban de rogarle a Dios. Tu esposo está preso en el pecado. No te canses de orar por él. Tus hijos están presos en el pecado y quieres que vean la gloria de Dios. No te canses de orar por ellos. No te canses de orar por tu situación. El final de esta historia termina diciendo que el ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel y las puertas cerradas se abrieron. Así de sencillo, pero en la oración. Anímate. Busca a Dios en oración, por favor. Donde hay oración, hay poder, mis amados. Donde hay oración, hay poder. No te canses de orar. Si lees los acontecimientos en la Biblia, las cosas sobrenaturales de Dios, milagros, señales, prodigios, te darás cuenta de que siempre hubo oración involucrada. Un antes de la oración para haber un después de manifestación. Antes de los discípulos ser llenos del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Que dice, perseveraban unánime, así como cada mañana nosotros nos presentamos a esta plataforma de Zoom, unánimes, perseverando en la oración por los que Dios nos dio. Amén. La oración verdadera, oración determinante que prevalece, es el toma corriente de poder más importante en la tierra. ¿Quieres conectarte con Dios? ¿Quieres conectar con Dios? Oración verdadera, oración determinante, oración que prevalece en ti. Así de sencillo. Si dejas de orar,
las cosas dejarán de suceder. Ay, aleluya, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mire esta cita que vamos a leer. Génesis 18 del 23 al 33 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham hablando con Dios. Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea él y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, le decía a Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová a Moisés, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. O sea, él iba rebajando. Ya no eran 50, sino 45. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Jehová Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Este Abraham era persistente. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Mire, este Abraham cómo era tan persistente con Dios. Y entonces te diste cuenta cuando Abraham dejó de hablar a Dios e interceder, Dios se fue. Abraham terminó de hablar con él y él se fue. Como cuando hay una visita que llega a tu casa, terminan de hablar y se van. Exactamente es lo que ha estado ocurriendo en cientos de iglesias, de ministerios, dejan de orar, de personas, podríamos decir también, dejan de orar y Dios deja de hacer cosas. No, es que ya yo dejé de orar por él, es que ya no me interesa ni orar, entonces a Dios tampoco le va a interesar. Dejen de orar y las visiones cesan. Paren de orar y los milagros paran. Mientras te mantengas en una vida de oración, te mantendrás en la presencia de Dios continuamente. Si no paras de orar, el poder de Dios no para de fluir. Así que ahí tienes la fórmula mágica para obtener los milagros. No dejes de orar. Mayor es el que está en el mundo. Mayor es el que está, primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en tu corazón que el que está en el mundo. Eres un gigante de Dios, un instrumento. La Biblia dice que tú eres arma de guerra. Mire, mi amada. La Biblia dice que tú eres arma de guerra en las manos de Jehová. Así que no dejes tu comunión con Dios. En Jeremías 51:20 dice, martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reino. Absorbe este versículo, apréndetelo. Jeremías 51:20. Martillo me sois y armas de guerra,
y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reino. ¿Quieres que Dios destruya la brujería que te están haciendo? ¿Quieres que Dios destruya el adulterio en tu esposo? ¿Quieres que Dios destruya en tu economía? Martillo eres en las manos de Jehová, Elena. Martillo eres en las manos de Jehová, María Ángela, Merce, Ángela, Vianney, Lucía, Dubis, Esperanza, Claudia, Yanina. Arma de guerra en las manos de un Dios viviente. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Salmo 1:30, Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estás conectado con Dios desde el vientre de tu madre. Así es que los pensamientos de Dios son buenos para ti. No son mal, sino de bien. Adoramos tu presencia, Dios. Levántate muy de mañana a buscar a tu Dios, como Moisés lo hacía. Será tanta la gloria en ti que tu rostro va a brillar como Elías. Tu oración traerá lluvia a los pueblos, a tu casa, a tu familia y a las ciudades secas. Así es que la recomendación es ora, ora y ora. Y verás tus días cambiar. Y verás la gloria de Dios derramada sobre tu casa. Así es que ora, ora y ora. Adoramos tu presencia, Dios. Te damos gracias por esta mañana maravillosa, Dios, que hemos podido acercarnos al trono de tu gracia, que hemos podido aprender que la clave es la oración. La clave para nuestros milagros es la oración. Gracias por enseñarnos, Señor, a todo planificarlo contigo. Hoy coloco la vida de Elena delante de tu altar. Sea tu paz, sea tu amor abrazándole fuerte a ella y a su familia. Hacemos vallado alrededor del hogar de Elena, Señor. Ángeles de Jehová guardando su casa. La vida de María Ángela, Señor. Mira a María Ángela, Padre. Tómala, tócala, úsala, oh amado Dios, porque tú la eligiste para procesarla y enviarla a Dios. La vida de Merce está delante de ti, mi Dios. La vida de cada una de nosotras, la vida de Ángela. Mira cuánta necesidad tiene tu pueblo, pero todas esas necesidades hoy las llevamos a tus pies, porque sabemos que allí es donde hay una respuesta para cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. La vida de Vianney, de su papito, de su mamita, está delante de ti. La vida de Lucía, hoy hacemos vallado alrededor de los nuestros, de los que nos diste, Señor, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere. La vida de Dubi, de Esperanza, de Yanina, de Claudia. Padre, toma el control y ayúdanos, Dios, te lo estamos clamando. Trae salud a los cuerpos, trae salud. La vida de la pastora Derly está delante de ti, mi rey. Oh Señor, fuerzas nuevas como las águilas para todas las que estamos aquí. Fuerzas nuevas como las águilas. Que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, abrace tu vida hoy. Oh, aleluya tu nombre, Dios. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, así como tus discípulos te pidieron que los enseñaras a orar, Señor. Enséñanos a orar y veremos tus milagros, veremos tu gloria caer. Vamos a relucir, vamos a estar relucientes, porque Jehová Dios está con nosotros como poderoso gigante.
Así que, Yanina, no te canses de orar, no te canses de clamar, Esperanza. No te canses de clamar, no te canses de levantar manos a Dios, manos santas a Dios, Claudia Dubis. No te canses, Lucía, Vianney, no te canses, Merce. No te canses, Derling, no te canses, Elena, no te canses. No te canses, Ángela, de adorar y de alabar y de glorificar el nombre del que vive por la eternidad. Tú eres el Dios de toda consolación, eres el Dios de toda gloria, eres el Dios de toda gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos aquellos que van a escuchar esta retransmisión. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, que no añades tristeza alguna, sea sobre tu vida. Déjanos tu petición de oración. Estaremos orando por ti en el canal de YouTube. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Dios bendiga, Dios